Reitero los buenos días al pueblo de Dios, deseándoles bendiciones y paz en el Espíritu Santo. Hace un tiempo mi familia y yo fuimos a cenar a un restaurante muy lujoso, muy caro. Nos sirvieron exquisitez, maravillas. Lo que hace mucho tiempo en la casa no comemos hace años. Nos trataron aquellos meseros, aquel camarero, el capitán, oh, qué bueno que está entre nosotros. Mira, aquí le tenemos la reservación, una mesa para 4 con todos los metales. ¿Qué desea? Aquí tiene la carta. Y allí pedimos, porque era barra abierta. Dame esto, tráeme aquello, los buques eran de este tamaño, y después que todo estuvo listo, el camarero nos dijo, la mesa está servida, buen provecho. Pero el entorno del lugar, había una mesa al lado que se estaban pasando con la copa, y ya era un tanto hostil lo que estaba sucediendo allí. La malcriadez de los niños míos, más los otros niños del restaurante que estaban allí, de los que estaban cenando, todo ese entorno, toda la ansiedad que yo experimenté en aquella cena, no me fue de provecho. Muy buena la comida o la cena, muy nutritiva, muy exquisita, pero cuando llegué a casa, el alimento me fue de indigestión. ¿Qué pasó? Si yo me lo comí con las buenas de las intenciones, pero no me fue de provecho. El deseo del camarero de que me fuera por provecho el alimento no fue así para mí. Y creo que la Biblia en muchas ocasiones habla de que el reino de los cielos es como un gran banquete, como una gran cena. Que el reino de los cielos es inclusive comparado con la boda, con una fiesta de boda. Inclusive la palabra de Dios en algunas ocasiones en la Biblia es considerada como un alimento espiritual. De manera que cuando usted viene hasta aquí y se dispone a oír la palabra de Dios, usted está alimentándose de lo espiritual. Quizá por eso Jesús dice no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra, que es un alimento que sale de la boca de Dios. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, refiere la palabra como que a algunos no le fue como provecho. Cuando comieron la palabra de Dios, les dio una indigestión y no les aprovechó como debía realmente la palabra. Hebreos capítulo 4, voy a leer solamente el versículo 2. Y estaremos leyendo algunos versículos de este capítulo y del capítulo anterior. Hebreos capítulo 4, voy a leer el versículo 2. En ellos, lo que dice el contexto anterior, se les habló de la palabra, dice, pero en ellos a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Hebreos capítulo 4, versículo 2. El escritor de los Hebreos afirma que nosotros nos sirvieron la cena, la palabra de Dios, así también como a algunos otros, como aquellos, señala el escritor de los Hebreos. La palabra se nos sirvió a nosotros como una cena, así también como a aquellos. Pero a aquellos, dice el escritor a los Hebreos, la palabra no les fue de provecho. La palabra del Señor no causó el efecto que realmente debe causar en las personas, en este caso a aquellos. Pero esa misma cena que le sirvieron a aquellos, dice el escritor de los Hebreos, se nos sirvió a nosotros.
la misma comida se nos sirvió a nosotros. El mismo pan de Dios que a ellos se nos sirvió a nosotros. Y a aquellos no les fue de provecho. Le hizo una indigesta. Pero lo curioso del pasaje es que Hebreo me advierte y me aconseja a que tengamos cuenta para que la palabra de Dios al llegar a nuestros oídos no nos sea de indigesta, sino de provecho. Que sea de buen provecho la palabra de Dios al entrar por nuestros oídos. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Que cuando yo venga aquí y pase todo el trabajo en la mañana para salir, para que cuando llegue aquí, esto es como sentarse en un restaurante, que todo esté calmado, que no haya ninguna ansiedad, que no haya ninguna cosa que me obstruya a la hora de alimentarme con la palabra, no sea que la palabra me sea de indigesta. Y el primer consejo que da el escritor de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 2, el texto que tengo como base, o que te di como base. Ten cuidado que al oír la palabra, esté acompañada de fe. Amén. No puede faltar el ingrediente de fe al oír la palabra de Dios. Amén. Conocemos el poder de la palabra, los efectos de la palabra de Dios. Conocemos que la palabra de Dios es libertad, es paz, es luz, es esperanza. Es poder transformador la palabra de Dios. Conocemos que cuando la palabra de Dios actúa en nuestras vidas, todo lo malo se va y todo lo bueno se incorpora, porque eso es el poder de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios queda totalmente inválida e inservible si usted y yo la comemos sin fe. Hebreos 4:2. Si nos alimentamos de la palabra de Dios y no creemos en ella, la palabra de Dios no nos sirvió de nada al entrar por aquí. No nos sirvió de nada. Nota el versículo. A ellos no les aprovechó cuando oyeron la palabra de Dios, porque no iba acompañada por la fe. Ellos oyeron la palabra, y cuando digo ellos, en el contexto que Hebreo, el escritor de los Hebreos, está hablando de algunos anteriormente, que se perdieron en el desierto, porque oyeron la palabra así como nosotros, pero no creían en ella, dudaban de ella, no aceptaban fielmente, cabalmente, como que esa palabra era de Dios. Por eso perdieron totalmente su salvación, por eso totalmente perdieron las promesas de la palabra. Dice el texto que a ellos no les aprovechó. Es como si la palabra llegase con el poder que tiene la palabra, con los beneficios que tiene la palabra de Dios, y queda como totalmente tirada al vacío, como inservible la palabra. El ingrediente, el problema no está en el alimento. A mí no me dio la indigesta en el restaurante por el alimento, sino por la ansiedad que tuve a la hora de comerme aquella cena. El disgusto que tuve a la hora de comerme aquella cena. El problema estuvo en mí a la hora de la indigesta de aquella cena. Lo mismo ocurre cuando la palabra llega a mis oídos. Si yo no creo en esa palabra, si yo no entiendo esa palabra, si yo no acepto esas promesas, pues queda inválida. La promesa es para aquel que la fe está acompañada con la palabra. ¿Se fijó? Amén. Ahora fíjense bien. Para muchos la palabra del Señor no cabe en sus mentes. Porque tenemos una vida tan agolpada de problemas, dificultades y esto y aquello y demás, que cuando viene la palabra
no cabe. Y es el punto cuando no creemos en ella. Jesús le dice a algunos judíos, allí en Juan 8, mi palabra no haya cabida en ustedes, no entre ustedes como yo quería leer. Mi palabra no haya cabida dentro de ustedes. Es como un recipiente que está completamente lleno de problemas, de dificultad, de ansiedad, y está tan lleno que cuando yo cojo la palabra y quiero meterlo en el recipiente no entra la palabra. Y Jesús dice a los judíos, ¿cuánto lo siento? Pero mientras más me canso de hablarles a ustedes, ustedes no entienden, porque no tienen fe a lo que yo les estoy diciendo. Mi palabra es poder, mi palabra es esperanza, mi palabra es paz, y ustedes no disfrutan de esas promesas de la palabra porque sencillamente no cabe en ustedes. Pobre de ustedes, dice Jesús. Es como una pelota de tenis que cuando es tirada rebota nuevamente. Así es la palabra cuando llega a una persona que no cree en ella. Queda totalmente inválida, inservible la palabra de Dios en un corazón que no cree en la palabra. Nos privamos de las bendiciones y Jesús, Dios, se entristece. Si nosotros pudiéramos, digo nosotros, el ser humano como tal, pudiera creerle a Dios de verdad, no sufriera, o por lo menos no sufriera emocionalmente hablando, porque comprendería que todo está en el diseño, plan y propósito de Dios. Entonces nos privaríamos o nos privamos del poder de las promesas que Dios tiene en su palabra. Pero cuando no creemos, cuando dudamos de las promesas de Dios, no alcanzamos las promesas, porque dudamos de ellas. Las promesas son para todos aquellos que crean la palabra. Ay, pero yo no recibí la promesa de Dios porque no creíste a su palabra. Pero aquel sí la recibió, es el mismo alimento, el problema está en el recipiente, que no creo en la palabra. Entra la promesa, pero no creo en ella. Por eso no hay promesas que funcionen en mí, porque no creo. Jesús está hablando claro. Dice Hebreos 3, versículo 19. Vemos que aquellos no pudieron entrar a la promesa por causa de la incredulidad. Hebreos 3, 19. Aquellos que vinieron de Egipto y que iban por todo el desierto para recibir la promesa a la tierra prometida, no la recibieron, no pudieron entrar a la promesa. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad a la promesa. Dudaron que Dios les tenía preparada la tierra prometida. Y como dudaste, pues no hay promesa para ti. Así de sencillo. ¿Para quién fue la promesa? Para sus hijos, para sus nietos, para sus descendientes, mas no para ellos. Porque ellos dudaron de la promesa de Dios. Entonces te das cuenta que a la hora de alimentarnos de la palabra que se anuncia aquí, o que se anuncia en la Biblia, o que dice o habla algún hermano, si tú dudas de esa palabra de Dios, si tú dudas de esa promesa de Dios, pues esa promesa no va a efectuar en tu vida. Ay, pero dice que una promesa, pero es una promesa con condiciones. Y la condición es que tiene que estar acompañada de fe. Lo leíste Hebreos 4:2. La segunda causa por la cual nos indigestamos a la hora de comer la palabra de Dios. Wow. La segunda razón por la cual el poder de la palabra no actúa en nuestras vidas
no nos transforma, no nos cambia, no nos pone esperanza, no nos pone gozo, no nos pone poder. Es sencillamente porque tenemos un corazón tan duro como el cemento. Tenemos un corazón tan duro mezclado con hierro que no dejamos que la palabra tenga efecto en nuestras vidas. Fíjate lo que dice el mismo escritor en Hebreos 3:7. Te prometí que iba a leer el capítulo de Hebreos, capítulo 4, capítulo 3. Hebreos 3:7 dice que el Espíritu Santo dice a la iglesia, dice a los oyentes de la palabra de Dios, Hebreos 3:7, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Le dice el Espíritu Santo a la iglesia, le dice el Espíritu Santo al oyente de la palabra de Dios. Hebreos 3:7, si oyeres hoy su voz, la voz de Dios, el alimento de Dios, el pan de Dios, no endurezca vuestro corazón. Porque el poder de la palabra, el efecto de la palabra, es nada ante un corazón duro. Tú puedes sentar a una persona aquí y amarrarlo con grilletes. Escucha la palabra. Pero si el corazón está endurecido en su idolatría, en su paganismo, en sus pecados, ¡wow! La palabra se queda en el aire, como el ventilador, porque no causa efecto en la persona. El Señor aconseja a la iglesia, si tú has venido a escuchar la palabra, ablanda tu corazón. Deja que la palabra tenga el efecto que realmente Dios quiere en tu vida. Y necesitas quitar de tu corazón algunas cosas que están endureciendo para que no cause el efecto que realmente Dios quiere que cause. Pero, ¿qué nos puede endurecer tanto el corazón de esa manera? Porque con el poder que tiene la palabra, mi hermano, dice la palabra, dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra. ¿Lo has leído? Hebreos 4:12, que penetra, se cuela por ahí para adentro, llega hasta los tuétanos de los huesos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué clase de poder es de la palabra de Dios? Pero cuando hay un corazón duro, fíjese las promesas del poder de la palabra que acabo de citar, Hebreos 4:12, pero cuando hay un corazón duro, la palabra de Dios queda inservible. Y le preguntaba, ¿qué nos puede endurecer tanto el corazón? ¿Qué me puede tener el corazón tan duro para que el poder de la palabra quede inválido a mi vida? Bueno, pues déjeme decirle que el mismo Hebreos 3:13 nos da la respuesta. Para no inventar nada, para no suponerme nada. ¿Qué es lo que endurece mi corazón y no permite que la palabra tenga el efecto que realmente fue diseñada para mi vida? Hebreos 3:13. Para que ninguno se endurezca su corazón por el engaño del pecado. ¿Lo leyó conmigo? Fíjese, Hebreos 3:13. Exhórtense unos a otros, anímense unos a otros, visítense unos a otros, preocúpense unos a otros, oren los unos por los otros, para que ninguno de vosotros se endurezca en el corazón por el engaño del pecado. El enojo, la amargura, todos esos son pecados, resentimiento, venganza. Esos se albergan en el corazón y nos van endureciendo el corazón. El no querer perdonar a la persona. El guardarle rencor a la persona. Se nos va endureciendo el corazón como bloque, mezclado con hierro, para que la palabra de Dios no tenga el poder que realmente
tiene la palabra. Y nos endurecemos tanto, pero tanto, con las heridas, con las enfermedades y las dudas de que por qué Dios no me cura, con los problemas personales y sociales, y si Dios es tan bueno, todo eso es pecado que albergamos en nuestro corazón. Al punto que no dejamos que la palabra actúe en nuestras vidas, diciendo nuestros pensamientos, cambie nuestras intenciones, llegue hasta los tuétanos, no la dejamos. Porque por nuestros pecados, la indigestión está por mi culpa, no por la palabra. El mismo alimento que recibieron aquellos en el desierto, lo recibimos nosotros. Las mismas promesas hacia la tierra prometida, las recibimos nosotros. Y hoy en día tú le hablas a una persona creyente en la iglesia, tenemos una eternidad en los cielos, no te dice ninguna mueca, pero en cuanto él se cree que yo le creo la tontera. Cristianos que asisten a la iglesia, y asiste a la iglesia por la paz y la tranquilidad que hay, pero no porque hay fe de una tierra prometida. Bueno, déjeme decirle que eso no va a llegar a la tierra prometida, porque no cree, porque no la espera, porque no la sueña, porque no la vive. Perdón. De manera que el pecado en nuestras vidas, el querer albergarlo, continuarlo, practicarlo, no va a dejar que el poder de la palabra actúe en mi vida. No va a dejar que en mi vida haya paz, ni esperanza, ni liberación de esclavitud, porque sencillamente continúo en el pecado. Y tú dices, pero ¿cómo este cristiano que tiene tiempo en la iglesia, mucho tiempo en la iglesia, y todavía aún vive en esa ansiedad, como si Dios no estuviera en su vida? ¿Por qué? ¿Qué pasó con esto? Pues mira, dice aquí que por causa del pecado la palabra no hace efecto que debe hacer en la persona. De manera que la palabra necesita, mi estimado hermano, conocemos y repito el poder de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios necesita una buena tierra donde poder sembrarse. Es como la semilla de trigo cuando habla Jesús del buen sembrador. La palabra necesita un corazón blando. Así que oremos a Dios para que cuando la palabra llegue, entre por aquí, que encuentre un corazón aporcado, blando, buena tierra. Porque dice Jesús que cuando la semilla llega a esa buena tierra, da buenos frutos a 30, 60 y a 100 por uno. Porque la semilla germina, crece y da frutos. Pero dice Jesús en esa misma parábola que cuando la semilla se siembra en una tierra dura, pues no da frutos. Dice que cuando esa semilla se siembra entre los pedregales, tampoco da frutos. Y cuando se siembra entre los espinos, no produce fruto. Necesitamos orarle a Dios para que cuando llegue la palabra a nuestros oídos, a nuestros corazones, la palabra encuentre el lugar apropiado que dé frutos de justicia y de transformación en nuestras vidas. Y Jesús aclara con respecto a la semilla que cayó en buena tierra: estos son los que oyen la palabra y la entienden. Oja esto. Dice que la buena tierra o el buen corazón es aquel que oye la palabra y la entiende. ¿Cómo es? Es que no habla, es que entiende el idioma. No es que entiende el idioma, es que acepta la palabra. Porque Jesús le dice a los judíos: ustedes no me entienden. ¿Tú sabes por qué? Porque el diablo está procesando en sus mentes, en sus corazones. Ustedes entienden la palabra cuando la aceptan. Entonces entenderán mis palabras. De manera que la palabra necesita una buena tierra. Necesita gente que la esté esperando. La palabra de Dios necesita de gente hambrienta de la palabra.
No una gente que tú amarras para obligarle a dar su palabra. Es como coger a un joven, hijo mío, y amarrarlo aquí porque tú tienes que demostrar en la iglesia que tú eres hijo de pastor. Y te voy a amarrar para que la palabra actúe en tu vida. Ay, perdón, ahí la palabra no hace nada. Con todo el poder que tiene la palabra, no causa efecto en el joven, porque lo estoy obligando a escuchar la palabra de Dios. Y así la palabra no causa ningún efecto. Dios quiere, Dios anhela que al nosotros escuchar el mensaje o su palabra, que estemos hambrientos, deseosos, con deseos de oír la palabra de Dios, dispuestos a obedecerla. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, deseen como niños recién nacidos el alimento espiritual no adulterado, para que por ella crezcáis para salvación. 1 de Pedro 2, 2. Dice, si tú quieres que la palabra tenga el efecto, debes desearla, debes anhelarla, debes tener hambre de la palabra de Dios, para que esa palabra encuentre tierra buena, donde germinar y donde dar frutos. Fíjese el prefijo que usa en 1 Pedro 2.2, cuando dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para, este es el prefijo, identificando para qué, para que por ella crezcáis para salvación. Este es el efecto del alimento espiritual en nuestras vidas, para que crezcamos, no físicamente, sino espiritual, emocionalmente, para que crezcamos para salvación. Pero si no deseamos la palabra, es la condición. Si no la deseamos, si no la anhelamos, perdón, la palabra no causará ese prefijo de crecer para salvación. Una indigestión, termino rapidito. Indigestión segura a la hora de sentarte a comer de la palabra de Dios, incredulidad. Sentarte aquí, oír el sermón, entró y salió por incredulidad, indigestión de la palabra. Indigestión de la palabra, corazones duros, agolpados de problemas, ansiedad, enojo, amargura, incredulidad, rebeldía a Dios, indigestión segura. La palabra no causa el efecto en nuestras vidas. Perdimos el tiempo sentados aquí oyendo la palabra y no nos sirvió de nada. ¿Por qué? Porque la palabra no encontró la buena tierra donde dar frutos. Dice en Números 15, wow, la condenación, el castigo, las consecuencias terribles son para aquellos que menosprecian y tienen en poco la palabra de Dios. Números capítulo 15, verso 31, tremendo versiculazo. ¿Versiculazo o versículo? El menosprecio a la palabra y el poco valor a la palabra nos van a llevar a una indigestión, o sea, una enfermedad espiritual, y si seguimos con esa indigestión nos puede llevar a la muerte espiritual, porque menospreciamos la palabra o la tenemos en poco valor. Es aquella persona que oye que tiene que cambiar y dice, no, por ahora no. Vuelve a oír, tiene que cambiar, no, por ahora no. Y pasa el tiempo y sigue el tiempo y el mensaje entra por aquí, salió por aquí. Y no hay una transformación. Wow. Esa indigestión nos puede llevar a una enfermedad espiritual y podemos terminar en terapia intensiva de muerte espiritual. El consejo de la palabra del Señor, el consejo de Dios, cuando escuches la palabra, así como cuando yo me senté en aquel restaurante, ponle el ingrediente de fe. Quita esas amarguras. Oiga bien, consejos gratuitos totalmente, no les cobro. Póngale el ingrediente de fe, pero debe quitar amargura, dolor,
falta de perdón, resentimiento a Dios y a las personas. Y usted verá qué buen efecto hace, qué buena digestión nos va a dar la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.